El terremoto de México rompió una placa tectónica y geólogos están desconcertados. El terremoto causó una fractura tan honda en la placa tectónica que los expertos no logran explicárselo. El 7 de septiembre del 2017, un terremoto de magnitud 8,2 afectó al sur de México, provocando decenas de víctimas mortales y cientos de heridos. Aunque los terremotos son bastante habituales en la región, este intenso fenómeno no fue un temblor normal y corriente. Esto se debe a que parte de la placa tectónica de unos 60 kilómetros de grosor, responsable del terremoto, se partió por completo, como ha revelado un nuevo estudio en Nature Geoscience. Este fenómeno tuvo lugar en cuestión de segundos, y coincidió con una liberación de energía colosal. Diego Melgar, profesor asistente de sismología de terremotos en la Universidad de Oregón y autor principal del estudio, dijo que si pensamos en la placa tectónica como un enorme bloque de vidrio, esta ruptura causó una grieta enorme y abierta. ¿Qué pasa con esta ruptura? No es la primera vez que sucede un evento de fragmentación colosal. Han habido varios a lo largo del mundo, y todos tienen algo en común: nadie sabe realmente cómo suceden. Este misterio resulta trascendental y problemático, cuando nos ponemos a pensar que gente de todos los continentes podría verse amenazada por estos terremotos. A partir de mediciones y modelos geofísicos, encontraron que el terremoto de Tehuantepec en México el año pasado fue aún más extraño que cualquier otro. El alcance de la ruptura involucró a la placa Cocos, que tiene una edad joven de 25 millones de años. ¿Por qué fue tan rara la ruptura de la placa de Cocos? El caso de México solo intensifica el misterio de por qué se dan estas fragmentaciones, ya que según Melgar, teóricamente la losa de Cocos no debió haberse fracturado a la profundidad que lo hizo, porque está suficientemente caliente, más de 1000 grados centígrados, como para tener la elasticidad suficiente y doblarse como un plástico blando. Melgar agregó que cuando la placa de Cocos se formó por primera vez en una ardiente trinchera en medio del océano, su patrón de enfriamiento causó pequeñas colinas y valles en su roca, por lo que estas imperfecciones pueden haber formado zonas de debilidad que podría haber generado el terremoto de Tehuantepec, es decir, la historia de una tragedia que tardó decenas de millones de años en desarrollarse. Pero aunque descifrar las causas de estos extraños terremotos es importante, lo es más calcular si realmente puede tener consecuencias. De acuerdo con Melgar, sean superficiales o profundos, estos temblores pueden ser lo suficientemente poderosos como para cambiar el fondo marino cercano, empujando grandes cantidades de agua hacia adelante y creando tsunamis. El caso evidencia que a los geólogos les falta mucho por descubrir. Sin embargo, lo esencial es desarrollar mecanismos para calcular si este tipo de sismos pueden tener algún tipo de repercusión. Mi preocupación mayor son los tsunamis, concluye Melgar. Los terremotos más esquivos del mundo. Las placas tectónicas están compuestas por la corteza del planeta y el manto superior, caliente pero sólido. Se desplazan constantemente a lo largo de la superficie terrestre, de forma lateral, chocando, arrugándose y formando montañas, o introduciéndose bajo otra placa en lo que se conoce como zona de subducción. A lo largo de las diversas fronteras entre placas se producen terremotos cuando la fricción genera un estrés que finalmente se libera. Pero los sismos también pueden tener lugar lejos de las fronteras entre placas, en la parte de la placa que está introduciéndose en la zona de subducción hacia el manto inferior. Si doblas una goma de borrar, puedes ver cómo se extiende la mitad superior, mientras que la parte inferior queda aplastada y comprimida, afirma Melgar. Esto mismo se aplica a las placas. Esta flexión puede activar fallas dentro de la placa y desencadenar los denominados terremotos intraplacas. Los terremotos intraplacas tienen lugar constantemente en magnitudes bajas o moderadas, sobre todo en fallas de movimiento lateral o ascendente. De vez en cuando, se producen temblores potentes en las denominadas fallas normales, donde el movimiento de un bloque de roca sigue el impulso de la gravedad
a medida que cae hacia abajo. Melgar pone como ejemplo el terremoto de 1933 en Sanriku, Japón, de magnitud 8,5, uno de estos terremotos normales intraplacas. Otro sería el terremoto de magnitud 7,8 de Tarapacá, en el norte de Chile en 2005. A veces, como en el sur de México, la fisura puede atravesar directamente una placa. Se cree que ocurrió lo mismo bajo Irán en 2013, durante un temblor de magnitud 7,7. Tengan o no este tipo de ruptura, estos potentes terremotos son misteriosísimos. Los estudios sísmicos empleados a menudo para visualizar los movimientos tectónicos no pueden penetrar a tal profundidad. La cartografía de placas oceánicas también es un sector en pañales y no existen muchos datos históricos en alta resolución en los que basarse. Esto significa que actualmente los geocientíficos están luchando para obtener formas de explicar mejor qué está ocurriendo. El caos de la tectónica de placas. Las mediciones geofísicas y los modelos del nuevo estudio descubrieron que el sismo de Tehuantepec en México fue aún más extraño que el resto. Las fallas normales solo pueden romperse la parte de la placa que se está extendiendo, dentro de los segmentos a menos profundidad. Sin embargo, la rotura del sismo de Tehuantepec se expandió a partes aún más profundas de la placa, que deberían haberse comprimido. Esto podría solucionarse. El estudio sugiere que la placa se desplaza hacia abajo por su propio peso, de forma que la gravedad genera una gran fuerza extensiva. Esto supera las fuerzas de comprensión esperadas, permitiendo así que se produzcan fallas normales. Lo más problemático es el alcance asombroso de la ruptura, que se extendió a una profundidad de unos 75 kilómetros. Llegados a este punto, las temperaturas superan los 1100 grados centígrados, calor suficiente para permitir que la placa rocosa actúe más bien como un plástico esponjoso. Un sismo como el de Tehuantepec requiere que la roca sea más fría y por lo tanto más dura, de forma que pueda romperse de manera más frágil. Según el coautor Emanuel García, experto en tectónica de la Universidad de Kioto, pueden producirse potentes terremotos de fallas normales en partes de las placas más o menos profundas. Sin embargo, esto solo se aplica a las placas tectónicas verdaderamente antiguas, que tienen millones de años para enfriarse, lo que aumenta su tendencia a sufrir roturas frágiles. En el terremoto de Tehuantepec estuvo implicada la placa de Cocos, que es relativamente reciente, con 25 millones de años, y está más caliente que otras placas tectónicas. Esto, según Melgar, hace que el temblor del 2017 que dividió la placa sea inaudito. ¿Cuál es la solución? Parte de la solución, según el equipo de Melgar, podría implicarse agua subterránea. A medida que la placa de Cocos se dirige a la zona de subducción bajo la placa norteamericana, se dobla y se agrieta. Esto crea fallas normales que absorben agua marina. A medida que la placa se introduce y atraviesa la zona de subducción hacia el manto inferior, se calienta y se deshidrata. Esta deshidratación genera debilidades mecánicas y provoca roturas frágiles. Se aplicó la misma teoría a los sismos de Irán en 2013 y de Chile en 2005. Stephen Hicks, sismólogo de la Universidad de Southampton, que no participó en la nueva investigación, sugiere que el hecho de que la placa de Cocos sea más reciente y caliente podría haber creado una tormenta perfecta de fenómenos. El relativo calor de la placa podría implicar que el proceso de deshidratación se produjo más rápidamente, creando las condiciones para una rotura frágil y fallas que podrían deslizarse de forma violenta. Melgar añade que, cuando la placa oceánica de Cocos se formó por primera vez en una feroz fosa mesooceánica, su patrón de enfriamiento creó pequeñas colinas y valles en su roca. Estas imperfecciones podrían haber formado zonas débiles, que habrían generado el terremoto de Tehuantepec. Sin embargo, señala que le parece curioso que la rotura frágil
pueda tener lugar de forma tan espectacular a profundidades tan calientes. Sugiere que la placa podría estar extrañamente fría o compuesta por rocas extrañas, pero ambas ideas contradicen las condiciones esperadas por los científicos. El temblor de Tehuantepec tuvo lugar en el lado de la zona de subducción orientado hacia tierra, de forma que el lecho marino no estaba lo bastante deformado y no creó más que tsunamis de 3 metros. A modo de comparación, el sismo de Sanriku de Japón, en 1933, tuvo lugar en el lado oceánico de la zona de subducción y creó un devastador tsunami de 20 metros. En lo que respecta a estos extraños terremotos destructores, no sabemos realmente lo que ocurre, la verdad, afirma Hicks, pero está claro que resolver este misterio podría salvar muchas vidas. Gracias por ver el video. Dale like y comparte el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias.